Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Frente a Frente. Es un placer de nuevo estar esta mañana con otra emisión. Miren, lo que yo más anhelo como periodista, por ejemplo, en el caso de este nuevo Código Penal, es que el Congreso Nacional convoque a los grupos que están cuestionando el Código Penal y se reúnan en una mesa. Y el Congreso defienda lo que ellos creen deben defender, porque defienden íntegramente el código, pero que escuchen a los otros sectores que les han enviado propuestas y sean capaces entonces, pensando en Honduras, en la democracia hondureña, en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la corrupción, buscar el mejor contenido del Código Penal. Yo eso es lo que deseo como periodista, porque se extiende por tercera vez la vacatio legis, pero la vacatio legis, a excepción de los cuestionamientos que presentó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y los medios de comunicación, no produjo otra reforma, a excepción, digo, de las reformas que produjo, los cuestionamientos que presentaron y las propuestas que presentaron la Asociación de Medios y la empresa privada. Pero algunos otros sectores tienen en materia de derechos humanos serias reservas sobre el nuevo Código Penal. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tiene ciertas reservas también con el Código Penal, porque dice que afecta a los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres. En materia de corrupción, tenemos una propuesta en el Congreso del CNA, porque el CNA y muchos grupos de la sociedad hondureña creen que rebajan las penas. Entonces, estimulan la corrupción, se blindan los corruptos. En un país, en un Estado de Derecho, lo lógico es que si se le da vacación a una ley por 3 veces, se aproveche esa vacación de la ley para sentarse a una mesa, dialogar, exponer cada quien sus criterios y buscar el mejor contenido de una ley por el bien de Honduras. Yo así entiendo la democracia, así la entiendo. Y eso es lo que me ha animado, y miren que somos uno de los pocos medios que nos animamos para que no estemos, cuando esté por vencerse la vacación de la ley, en un estado de alteración social. Busco con tiempo que se debata el tema, aprovechando estos días de vacaciones, no de nosotros, sino de la ley. Lo hago con la mejor intención del mundo. Lo hago con la mejor intención del mundo. Miren, yo aprendí en las aulas universitarias ese periodismo universal, ese periodismo con principios universales. Alguna gente me cuestiona, me agrede porque no soy periodista militante. Eso no fue lo que aprendí yo en las aulas universitarias. Yo aprendí a ser periodista que escucha a todas las partes. Es cierto que algunas veces me lanzo defendiendo causas sociales o causas que creo le benefician al país. Yo
tengo para mí mi propia ideología, que la he construido con la lectura, la he construido con mi experiencia, viendo los acontecimientos diarios de una sociedad. Pero no tengo vocación de periodista militante. ¿Qué es ser periodista militante? Defender una ideología, defender una causa creyendo que la opinión de los demás no es la correcta y que están equivocados. Eso no es periodismo, debe entendérseme. Yo soy periodista para escuchar a todos los lados. Tengo la obligación de escuchar a todas las partes, de darle participación a todas las partes. Así es el periodismo profesional. Eso diferencia el periodismo profesional de los debates que se arman en las redes por alguna gente. Entonces, yo no hago nada con mala intención. Todo lo que hago es pensando en el país. Entonces, miren, hoy vamos a seguir abordando el tema del Código Penal, porque a raíz de la presencia de ayer de un consultor español y también de abogados que defienden el Código Penal, un grupo de hondureños me ha pedido espacio para ellos. Anteriormente a la presencia de los panelistas de ayer, yo tuve a Rigoberto Portillo y a Pedro Barquero defendiendo el Código Penal. Luego se pidió por parte del Congreso un espacio. Ahora el otro lado me pide el espacio para aportar más detalles en lo que ellos defienden. Lo ideal sería que algún día de estos ambas partes debatieran conjuntamente. Pero bien, a mí lo que me interesa es que lo debatan ahí en las mesas del Congreso, que el Congreso llame a los que tienen cuestionamientos o reservas del código y busquen, aunque ya está aprobado, pero como se han hecho reformas, las mejores reformas y el mejor contenido de esa ley. Ese es mi ideal, ese es mi ideal, ese es mi ideal, pensando en Honduras. Miren, ayer porque traje a los abogados que defienden el código y que estuvo aquí la opinión de un español, hay alguna gente que se molestó y yo tuve que responderles: por favor, entiendan que el periodismo es escuchar a todas las partes. Honduras, el periodismo es escuchar a todas las partes, que todos expongan sus puntos de vista, tengan o no la razón. Pero bien, lo dejo ahí porque tengo otra noticia en este momento de la cual soy solidario. Me voy a extender un poquito más, de la cual soy solidario. Hace algunos minutos me llamó el exsecretario de Salud Pública, el doctor Carlos Roberto Aguilar, y me dijo: Renato, lo llamo para comunicarle que soy positivo de coronavirus. Pero estoy bien, me dice. Lo llamo para informarle y porque quiero comunicar a través de su espacio esta noticia para concienciar a la población que lo del coronavirus no es ningún invento, que lo del COVID-19 no es ningún invento, que cualquiera, sin importar su estatus social, puede contagiarse del virus. Por lo tanto, ser riguroso con lo que nos recomiendan es fundamental. Y el doctor Carlos Roberto Aguilar es neumólogo y trabaja en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Él está viendo las personas que se enferman del coronavirus, cómo se van deteriorando los pulmones, y es ahí donde su ciencia, su conocimiento sale a salvar las vidas. No sé dónde se contagió, pero es un médico que está en la primera línea de batalla. Y de ahí nuestra admiración y profundo respeto a todo ese personal sanitario que está en esa línea de batalla primera, arriesgando justamente a contagiarse del COVID-19. Y el doctor se ha contagiado del COVID-19, lo quiere comunicar oficialmente aquí a través de Frente a Frente, con un solo propósito: concienciar a Honduras. Concienciar a Honduras, concienciar a Honduras y concienciar a Honduras, que si no nos cuidamos, corremos el riesgo de contagiarnos, y aquellos que tienen enfermedades base y sabiendo que nuestra infraestructura hospitalaria es débil, asumen más riesgos todavía de poder morir
por esta enfermedad. Así que, doctor, primero, patentizarle nuestra solidaridad. Segundo, reiterarle nuestro respeto, porque nunca entendimos mejor qué es estar en la primera línea de batalla, como lo están haciendo los médicos en este momento, como lo están haciendo las enfermeras, como lo están haciendo los conductores de ambulancias que transportan personas contagiadas, como lo están haciendo los trabajadores de salud. Tercero, agradecerle que hoy su confirmación oficial del contagio del COVID-19 sea con el propósito de llegarle al corazón y al cerebro a todos los hondureños. Bienvenido a Frente, doctor Carlos Roberto Aguilar, exsecretario de Salud. Muy buenos días, Renato, a usted, por supuesto, a su equipo de trabajo y a todo el pueblo hondureño. Efectivamente, fui informado ayer, ya en horas casi de la noche, la positividad en mi examen para coronavirus, el hisopado faríngeo que me hice hace algunos días. Efectivamente comencé con síntomas hace más o menos una semana, básicamente fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta y un poco afectado el estado general. Inmediatamente tomé las medidas del caso. Me aislé, me hice las pruebas necesarias y permanecí en casa, aislado, reitero, todo este tiempo hasta que el resultado, dicho sea de paso, muchos días después se me entregó y bueno, he decidido el día de hoy, tal como usted lo decía, anunciarlo por este importantísimo foro con el objetivo de decirle a la gente, al pueblo hondureño, a las personas que están en casa, a lo mejor planeando salir a hacer algo innecesario, o a lo mejor no creyendo que nos podemos enfermar, o a lo mejor dudando del beneficio de las mascarillas y de lavarse las manos, que nos podemos enfermar, que nos podemos contagiar y contagiar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres. Yo he estado desde hace meses que hemos comenzado en esta batalla, tomando todas las medidas del caso, con las medidas de bioseguridad adecuadas, estando muy alerta. Y bueno, soy un personal de riesgo en un hospital COVID, donde, como ustedes habrán de suponer, el riesgo es sumamente elevado. Y a pesar de todas esas medidas, pues me he contagiado con el virus. Yo asumo que fue en mis labores diarias en el hospital, pero afortunadamente me siento bien, estoy ya sin fiebre, todavía la garganta, un poco la voz afectada, pero en términos generales me he estado recuperando. Voy a seguir la cuarentena hasta completar los días de aislamiento y es muy importante, compatriotas, que creamos que esta enfermedad efectivamente nos puede traer incluso peligro de muerte. Hacer ese llamado sincero, ese llamado consciente de que nos cuidemos al máximo y que las medidas de bioseguridad que tantas veces hemos estado diciendo, hay que no solo continuarlas, sino acentuarlas en la medida de nuestras posibilidades. El país vive un momento complicado, con una economía que se ha desplomado, con una demanda enorme de trabajo, y la necesidad de estar en algunos trabajos esenciales se ha vuelto imperativa. Aún así, mantengamos la conciencia y la tranquilidad y no nos descuidemos. Anteayer lo llamé, doctor, en la noche y le comentaba hace algunos minutos que lo escuché y dije yo, ¿qué le pasa al doctor? Hasta me imaginé, estará molesto conmigo porque le sentí una voz, como le comunicaba hace algunos minutos, apagada. Ya me imagino usted había tenido dolores de garganta y esos síntomas que son inherentes a la persona que se ha contagiado del virus. Anteayer. Así es, Renato. En la noche cuando hablamos por teléfono, yo sinceramente, a pesar que estaba un poco afectado todavía en la garganta, creía que no tenía la enfermedad, y esto es importante, Renato, y lo confieso con toda transparencia. Pensé que era una faringitis, que a lo mejor era algo que no era COVID, pero aún así
definitivamente no me sentía bien. Hoy ya me siento mucho mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque esta enfermedad se puede confundir con una gripe cualquiera, con una infección de la garganta cualquiera. Entonces, en la fase que estamos ahora, en la fase 4, es importante que todos estos síntomas que pueden parecer una gripe, pensemos que potencialmente puede ser COVID y tenemos que cuidarnos y por supuesto buscar la ayuda médica para que nos confirmen el diagnóstico y sobre todo para no convertirnos en un foco más bien de infección, Renato, y ser más bien cuidadosos y no tener pues esa tal vez falta de conciencia y decir, bueno, no me pasa nada, no voy a usar mascarilla, no voy a lavarme las manos. De todas maneras, hay que ser muy muy atentos y muy responsables con ese tipo de cosas. Y qué bien que lo diga, doctor, qué bien que se abra. Usted es médico, es neumólogo, y dice el doctor, anteayer, justamente en la noche yo lo llamé, pensé inclusive en ese momento que se trataba de una faringitis, dice, que tenía problemas en la garganta, como nosotros resumimos los problemas de las infecciones en la garganta. Miren, la reflexión de un médico, pero inmediatamente él, me imagino, estaba sospechando de que podía ser la enfermedad. ¿Y qué del ciudadano común? No, es que tengo las amígdalas inflamadas. No, es la laringe. No, no te preocupes, anda a comprar esta pastilla allá al hospital que ha de tener laringitis. Cuidado, cuando comience con esos síntomas, vaya al médico. Vaya al médico porque ahí le pueden hacer ese tratamiento catracho o maíz y usted evita el riesgo de que se le complique la enfermedad, que le dañe los pulmones, que lo entuben y que se muera. Por eso es bueno cuando hay esos primeros síntomas ir al médico. Doctor, ¿cuándo se hizo la prueba usted, el PCR? Me la hice hace 8 días. Hace 8 días, ahí en el Instituto Nacional del Tórax. En cuanto empecé con síntomas, fui a ser revisado por un médico en el Seguro Social, porque es el único lugar donde, por lo menos público, donde están haciendo la prueba rápida. Entonces fui a hacerme la prueba rápida y mire qué interesante, Renato, me salió negativa la prueba rápida. Claro, la enfermedad comenzaba y era bastante lógico que me saliera negativo. Aún así, ante la sospecha de COVID, me fui luego al Hospital del Tórax, se me llenó la ficha epidemiológica con toda responsabilidad, mis colegas me atendieron en el hospital, ahí me fue tomada la prueba por personal del Laboratorio Nacional de Biología, una prueba que, dicho sea de paso, porque me lo han preguntado muchas personas, no es dolorosa, un poquito incómoda, me dio algo de tos al momento de la prueba, pero una cosa totalmente pasajera. Y se hizo la prueba y bueno, se me dieron las indicaciones y a partir de entonces pues he estado aislado, sin contacto con nadie, y por supuesto con la suerte de tener condiciones de infraestructura, de estar en una sola habitación, con un baño privado y con todos los cuidados. Y digo esto porque también muchas personas me lo han preguntado. Si no hay condiciones para que usted esté en casa aislado, si no puede estar usted solo en un cuarto, si hay riesgo de que los niños o los adultos mayores se contagien, es mejor, si usted está positivo, esté en un centro de aislamiento. Muchas ciudades ya lo están implementando en gimnasios, en lugares especiales, para evitar contagiar a los demás, Renato. Esto es muy importante, porque justamente esa es la razón por la cual cada día tenemos más casos, porque este virus se transmite en un segundo, en un descuido podemos contagiarnos. ¿La familia está bien, doctor? ¿Los hijos? ¿La esposa? Todos estamos bien, no hay ninguna persona en mi entorno familiar. Quiero decirle también que inmediatamente que empecé con síntomas y que fui considerado sospechoso de COVID, le informé a mis colegas con los que trabajo, a las enfermeras, al personal que trabaja conmigo día a día, para que ellos también extremaran medidas y estuvieran alertas ante la aparición de los síntomas, y afortunadamente nadie, ni de mi entorno familiar y personal, ni de mis compañeros de trabajo con los que estoy en el día a día,
ha tenido síntomas, pero por supuesto, una vez que se ha confirmado mi examen, les he avisado también para que estén ellos muy alertas y ante cualquier síntoma pues también procedan a buscar atención médica. Y me imagino que don Augusto Aguilar y doña Teodolinda pendiente del hijo. Así es, ellos están muy alertas. Tengo meses de no verlos, de no tener contacto físico con ellos, únicamente por teléfono, y ellos están bien, Renato. Ellos han estado también aislados, sin visitas, y siguiendo las medidas que se han estado aconsejando. Ese mensaje final, doctor, para la población, de un médico que ha estado en la primera línea de batalla, que sabe cómo está el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax, que sabe cuál es la evolución ya en su fase 4, si hemos entrado a la fase 5 de esta pandemia. Ese hombre con conocimientos científicos, ese hombre con conciencia social, que hoy admite y dice: Honduras, me he contagiado del COVID-19, pero estoy bien. Y se ha contagiado porque ha estado en la primera línea de batalla. Para que usted entienda bien, médicos, enfermeras y estos trabajadores son los de la primera línea, y los de la primera línea en una guerra convencional son los primeros que mueren. Los de la primera línea de batalla en una lucha contra una pandemia como esta son los primeros que se contagian. De ahí nuestro respeto, nuestra profunda admiración para estos hondureños que trabajan en los hospitales tratando de salvar vidas, y cuyas voces y cuyo pensamiento calan más cuando le pregunto un mensaje final para Honduras, doctor Carlos Roberto Aguilar. Decirle al pueblo hondureño, a mis compatriotas, que esta es una enfermedad que puede quitarnos la vida, a la de nosotros, a la de nuestros familiares, a la gente más cercana, a la gente que más amamos. Que sigamos trabajando fuertemente, al personal de salud, animarlos también, a mis colegas médicos, a las enfermeras, hasta el personal, hasta el más sencillo, la señora que nos ayuda en el aseo, que están en los hospitales ofrendando su esfuerzo, su sacrificio y su vida, que se cuiden al máximo, que tengan todas las medidas apropiadas, exigirle también, y lo voy a decir en términos muy enérgicos, a las autoridades de la Secretaría de Salud, que proporcionen todo el equipo necesario para que el personal de salud, como usted decía, Renato, que están en primera línea, no se vayan a enfermar por estar atendiendo a nuestros pacientes. Y pedirle también que implementen la aplicación urgente de pruebas rápidas a todo el personal de salud, porque aquí puede estar el foco también de infección de esta enfermedad. Finalmente, Renato, anunciar que me estoy preparando para volver a estar en mi lugar de trabajo, que estoy contando los días para que una vez que esté recuperado me voy a reincorporar con todo el entusiasmo, con toda la pasión que los médicos, las enfermeras y el personal de salud estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, que es nuestra vocación, y que pronto estaré ahí en esa línea de batalla con mis colegas, dando ese esfuerzo necesario para que el pueblo hondureño pueda salir avante de esta pandemia, y estoy seguro que así va a ser, Renato. Y bueno, pues agradecerle también a usted sus palabras y la gentileza de haberme permitido este espacio. Doctor, usted ya tiene una medalla de honor. Usted ya tiene una medalla de honor, porque usted ha estado trabajando en una guerra sin cuartel, en una lucha hasta desigual, cuando consideramos este virus, lo que ha hecho en el mundo, que nos agarró desprevenidos y con infraestructuras hospitalarias débiles. Es una lucha desigual, es una batalla desigual. Usted ha estado en esa primera línea de guerra, ha caído. Cuando se reponga, cuando le den ya el examen negativo, tendrá esa medalla de honor en físico. En este momento es una medalla de honor virtual por esa labor. Y a todos los médicos que están en la condición del doctor Carlos Roberto Aguilar,
y a todos los trabajadores de salud que están en la condición del doctor Carlos Roberto Aguilar, nuestro respeto, nuestra profunda y eterna gratitud y admiración. Que se recupere pronto, doctor Carlos Roberto Aguilar. Muchas gracias, Renato. La mejor medalla que puedo recibir es saber que el pueblo hondureño va a salir avante de esta epidemia y que mis compañeros del sector salud también van a estar ahí siguiendo con esta lucha, y que nos cuidemos todos para que podamos estar atendiendo a nuestros pacientes. Muchas gracias, Renato. A usted, doctor Carlos Roberto Aguilar, y esperamos pronto su recuperación. Yo he quedado extremadamente sensible, y esa sensibilidad me vuelve el Renato que siempre he sido, que me desnudo, que digo lo que siento, que digo mis malestares, que digo lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Hoy cumple año mi madre. Yo termino el programa y me desconecto del mundo, y solo sigo conectado en esa carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el Porvenir. Iré donde tengo el carnet de Televicentro, que es mi salvoconducto, a visitarla, a visitar a una mujer que tiene 7 años de cáncer que se le regó, metastásico, que comenzó en su mama, no obstante que se hacía la mamografía todos los años. Pero le pregunté a la doctora Paloma un día: doctora, ¿cómo es posible, si se hacía la mamografía todos los años, por qué ahora, 6 meses después de la última que se realizó, me dicen que tiene cáncer en la mama? Renato, así es, una célula puede incubarse en tanto tiempo y generar eso. Luego se le regó por varios órganos, hasta el cerebro, y está viva 7 años después. No puede ser otra cosa que un milagro profundo de Dios con mi madre. 7 años, cáncer metastásico, de pie, me recibe. Si llego en la mañana me hace el desayuno, si llego en el almuerzo me hace el almuerzo. Si me vengo en la noche queda preocupada: Renato, ándate mañana, no te vayas, que es muy peligroso. A ella, que es una bendición de Dios, y que yo creo que Dios nos la tiene viva, porque creo que quiere que a través de ella miremos su ejemplo para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Mis felicidades a nombre de mis hermanos, de mi papá, de nuestra familia, de los amigos, de la gente que la quiere, porque yo digo, después de 7 años que le diagnosticaron el cáncer y lo metastásico del cáncer, y que esté viva, de pie, sin dolores terminales, tomando medicamentos, es una bendición de Dios, es un testimonio. Y en estas pandemias y con las experiencias que hemos tenido y vivido en estas experiencias, solo digo, estas son las cosas más importantes de la vida. Yo puedo tener un resto de problemas en este momento. En mi cabeza pueden aflorar un montón de problemas, de ansiedades, de frustraciones, de preocupaciones. Pero en este instante me importa que es un día bendito, porque mi mamá está viva con 7 años de un cáncer metastásico, y eso es un testimonio de repente para que mis hermanos y yo nos arrepintamos, reflexionemos y miremos al de arriba y digamos: nos hemos perdido en el camino de cultivar el alma, de salvar nuestras vidas, de pensar en la vida eterna, y eso nos ha hecho caernos en el camino. Mi madre sigue viva, Diosito, entonces gracias. Me arrepentiré y seguiré y reorientaré mis pasos, aquellos que tú me dijiste desde pequeño. Así, de esta manera quiero celebrar ya el 82 aniversario de mi madre en el Porvenir, Francisco Morazán, extensivo para mi padre, que está vivo ya con casi 89 años. No puedo hacer otra cosa este día que concentrarme en las cosas lindas de la vida, tener a los padres vivos. Me perdonan mi sentimentalismo, pero el doctor Carlos Roberto Aguilar, su lucha, su contagio, me hace estimularme más a expresar estas palabras. Me disculpan los invitados, pero tenía que hacerlo. Voy a la pausa y retorno luego para este debate que yo quiero que lo comprenda Honduras. Que lo comprenda Honduras, unos y otros que lo comprendan. Siéntense, dialoguen, consensúen, busquen la mejor manera de que Honduras se convierta en un país en desarrollo. Busquen la mejor manera de que el país salga de la podredumbre, salga de ese lugar incómodo de desarrollo humano, salga de ese desprestigio internacional, salga de esta crisis permanente, de esta polarización permanente, de esta división permanente que nos ha atascado, que nos ha hundido,
que nos ha vuelto un país más pobre de lo que éramos antes del golpe de Estado. Por favor, para eso están las mesas, para eso tenemos cerebro. Se supone que partiendo de la premisa que queremos a Honduras, demostremos que la queremos consensuando. No importa que el que está a la par piense diferente, sea de un partido diferente, ideológicamente esté en el otro extremo de mis convicciones, de mi doctrina. Honduras, si no somos capaces de consensuar, de hablar, de dialogar, esta Honduras que hoy vemos seguirá más hundida que nunca. Entonces aprovechemos en esta ocasión la tercera vacación de esta ley para que el Congreso llame a las personas que tienen reservas sobre el Código Penal y seamos capaces de sacar un código al menos con el mínimo de los consensos. Después de la pausa estamos con los invitados de esta mañana. Frente a Frente presentó. Saludo esta mañana al jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández. Abogado, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la pandemia? Bien, tomando las medidas de manera responsable y todas las precauciones, tal como han sido las indicaciones en CNA también. Muchas gracias, doctor Odir Fernández. También el doctor Yair López. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño y aquí tratando de dar una opinión muy independiente respecto de un tema tan importante como es un código penal para un país. Así que lo hacemos con la independencia necesaria y bueno, y poner un granito de arena humilde en este análisis. Tengo vía Skype también al doctor Joaquín Mejía. Joaquín es especialista en materia de derechos humanos. Bienvenido, Joaquín, es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, Renato, buenos días y un saludo afectuoso tanto a Yair como a Odir. Bueno, comencemos, Yair, comencemos. ¿Cuántos días van ya de la tercera vacación de esta ley? Estamos a 29 días. Estamos a 29 días que entra en vigencia. Para que entre en vigencia. ¿No han habido llamados del Congreso para discutir, debatir la propuesta que ustedes presentaron? En lo absoluto, no ha habido ninguna llamada, se han enviado todos los informes, todas las recomendaciones y no ha existido de momento alguna comunicación. Por eso decíamos al comienzo nosotros, es fundamental que en esto de que todos queremos lo mejor para el país, que el Congreso llame a la gente que tiene reservas, que tiene planteamientos sobre qué debe ser reformado, sobre qué debe ser ajustado del Código Penal y empiecen los consensos. Solo así es que las naciones salen adelante. Valoraciones a esta altura de la tercera vacación de la ley sobre el Código Penal que comenzó a socializar el Congreso según un comunicado que leí hace algunos días de este Poder del Estado hace exactamente 3 días, el lunes. Bien, efectivamente el Congreso Nacional inició un proceso de socialización aparentemente en donde tiene algunos expositores nacionales e internacionales a efecto de dar a conocer la información que contiene el Código Penal. Sin embargo, no es una mesa de trabajo, no es un lugar, un espacio en donde los hondureños puedan establecer cada punto de vista. ¿Por qué la contrariedad? En razón de ello, precisamente el Consejo Nacional Anticorrupción en 2 informes ha trasladado importante información. De hecho, tuvimos profesionales muy capacitados con vasta experiencia en el área penal, en donde dieron sus opiniones estrictamente académicas y jurídicas, un estudio que provino del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA y bueno, ya fue trasladado de manera oportuna. Veremos qué es lo que ocurre. De hecho, el día de hoy le informo de que no ha salido a la vista pública un informe sobre algunas situaciones irregulares en el proceso de aprobación del mismo Código Penal. Si ustedes nos los permiten, en el transcurso del programa vamos a desarrollarlo. De hecho, traemos una presentación y algunos videos esenciales que van a evidenciar cada uno de los procesos y por qué razón CNA ha considerado de que el mismo no debe entrar en vigencia y que debe de mantenerse una suspensión. Valoraciones, Yair López. Recojo sus palabras, Renato, del principio del programa, de que todo buen hondureño debe aspirar a que en Honduras las cosas se hagan bien. Y claro, cuando tratamos de la emisión de una ley, lo que esperamos es que atienda a las necesidades ciudadanas, pero también en todos estos procedimientos ya la ley establece cuál es el camino a seguir. Yo creo que será muy importante, ya que lo anuncia el abogado Odir, apreciar con mucho cuidado ese procedimiento que se siguió
porque fíjese, Renato, que la discusión del código ha versado sobre su contenido, y eso ha sido muy enriquecedor, y qué bueno que la población se entere de estas cosas, y que programas como el suyo dan esa apertura precisamente. Pero habría que sopesar entonces, a la vista de esas presuntas irregularidades que existieron en la aprobación del Código Penal, si realmente vale la pena discutir sobre el contenido de una ley, si es que esa ley aparentemente tiene vicios de ilegalidad. Y entonces eso debería de cambiar la perspectiva del análisis y saber realmente si el Código Penal, más allá de su contenido, si favorece o no favorece a cierto sector, si realmente el Código Penal se legitima en sí mismo. Y entonces yo creo que eso sería muy importante valorarlo. Ayer usted tuvo honorables invitados acá, y ojalá que personas de esa talla y de ese conocimiento que estuvieron en su programa, pues puedan conocer de esos hallazgos, y así comprendemos la realidad del código, porque al final de cuentas, yo le digo con toda tranquilidad, daría pesar que entrara en vigencia un código que en su proceso de formación tiene irregularidades o ilegalidades. Yo estoy seguro que ningún buen hondureño apoyaría esto. Bueno, escuchamos también las valoraciones iniciales del doctor Joaquín Mejía para luego pasar al desarrollo de la temática que hoy quiere exponer el CNA, también el abogado Yair López y el mismo doctor Joaquín Mejía, con quien voy en este momento. Sí, lo primero que hay que decir es que un código penal es sumamente importante para una sociedad democrática porque tiene un carácter problemático y ambivalente, que se enfrenta a la paradoja de proteger unos derechos mediante la lesión de otros derechos, y evidentemente un código penal debe garantizar un equilibrio entre los derechos contrapuestos, es decir, de las víctimas y los victimarios. ¿Y cómo se puede lograr ese equilibrio? Pues, en primer lugar, se logra respetando el proceso establecido en la Constitución de la República sobre la promulgación de la ley. Y, en segundo lugar, observando los estándares constitucionales y internacionales de derechos humanos que han sido señalados en diferentes espacios, en diferentes informes, en diferentes documentos que se han presentado al Congreso Nacional. Y yo solo me gustaría decir 4 cuestiones que nos preocupan en relación con la forma en que fue aprobado el Código Penal. Mire, lo primero, Renato, es que ha habido una debilidad en el diálogo, en la interlocución entre el equipo constructor que redactó el código y los diferentes sectores sociales. En segundo lugar, ha habido falta de transparencia, ya que el proyecto aprobado y sus 4 versiones no fueron publicadas en el portal del Congreso Nacional, como lo exige el artículo 13.1 de la Ley de Transparencia. En tercer lugar, se dispensaron 3 debates que ordena el artículo 214 constitucional, y el Congreso nunca justificó cuál era la urgencia calificada para hacer esa dispensa. Y finalmente, a pesar que el artículo 219 constitucional establece que ningún proyecto de ley puede discutir sin oír la opinión de la Corte Suprema de Justicia, el dictamen de la Corte fue remitido al Congreso Nacional 7 meses después de que iniciara la discusión del proyecto. Estas son solo cuatro muestras de la irregularidad en la forma en que se aprobó el Código Penal, y luego desarrollar, como ya lo dijo usted, algunas cuestiones que tienen que ver con el contenido y que son necesarias no solo a estándares constitucionales, sino que también a estándares internacionales de derechos humanos. Gracias, Joaquín. Entonces aprovecho este momento para la segunda pausa comercial y ya entramos en materia con Odir Fernández, jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, el doctor Joaquín Mejía, el abogado Yair López, sobre el Código Penal que entra en vigencia exactamente el 25 de junio. 25 de junio. Bueno, iniciamos con Odir Fernández. Me dice mi productor, es que a vos no se te puede contar nada, me dice, porque no puedes retener nada, te duele el pecho cuando te cuentan algo. No, pero cuento lo positivo. Como Yair y Odir
Hay como cierto parecido, ¿verdad? En los nombres, y me estaba confundiendo, yo le estaba llamando Yair a Odir y Odir a Yair. Les digo, seguramente el papá o la mamá les puso esos nombres a ustedes en función de sus futbolistas brasileños. Mire que mi abuelo, me dice el abogado Odir Fernández, justamente me dijo que el nombre mío, Odir, era por aquel famoso futbolista brasileño que jugó en Costa Rica, Odir Yaques. Sí. Odir Yaques, famoso, uno de los mejores extranjeros que ha venido a Centroamérica a jugar, Odir Yaques. De ahí el porqué. Odir Fernández lleva ese primer nombre, claro. Odir. Así le puso a mi papá, entonces mi papá también a mí. Y yo Yair por Yairzinho. ¿Se acuerdan de aquel famoso futbolista de los años 70 en la selección brasileña en México, Yairzinho? Pues también a Don Melvin Herrera le gustaba el nombre, Yairzinho, pero dijo, ya es el colmo si le pongo todo el nombre. Segundo nombre, Yair. Nada más que segundo nombre. Sí. Entremos ya en detalles, abogado Odir Fernández. Bien, muchas gracias. Si ustedes se fijan, vamos a hacer una proyección de una presentación en donde hay algunos antecedentes, unas evidencias que el pueblo hondureño podrá conocer, algunas irregularidades que se presentaron durante el proceso de discusión y aprobación del actual Código Penal, bueno, del Código Penal que entrará en vigencia en los próximos días. Entrando en materia, si ustedes se fijan, como parte ya de los antecedentes, si producción nos apoya, por favor, para poder continuar con la presentación, ustedes podrán observar que existen algunas actas. En base a lo que establece el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si continuamos, ustedes podrán observar ya desde el punto de vista de la legalidad, se establece que las decisiones del Congreso Nacional tendrán que ser tomadas y tendrán que iniciarse, si continuamos, si les parece, sigamos continuando, tendrán que tomarse estrictamente con la mitad más uno de los diputados presentes, excepto en los casos específicos. Si nosotros observamos en la siguiente lámina lo que es un acta del Congreso Nacional, aquí puede ver usted, Renato, y puede ver el pueblo hondureño que cuando se discutió el título 15 del capítulo 3 de la ley del Código Penal, este es un acta oficial del Congreso Nacional que, por cierto, ya no existe en la página del portal de transparencia porque lo borraron. Si ustedes se fijan, en este caso solamente hubo presentes 38 diputados del Congreso Nacional para iniciar la sesión legislativa. Leímos lo que establece la ley orgánica del Congreso, aquí solo hubo 38 diputados, 90 estaban ausentes, pero ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo inició esa sesión legislativa? Resulta ser que en el Congreso Nacional, a través de los diferentes fraudes legislativos que ocurren, las asistentes de Cámara, cuando va a iniciarse una sesión legislativa, agarran las tarjetas de todos los diputados y las meten en cada uno de los curules para poder decir que hay quórum, a pesar de que no hay quórum. Si ustedes se fijan, dicen diputados autorizados, es 128 tarjetas metidas, pero no están presentes los diputados. Aquí votaron a favor de este artículo del capítulo 2 del título 15 solamente 38 diputados, ninguno se abstuvo, ninguno otro dijo que no y no votaron 90, contrariando estrictamente a lo que establece la ley orgánica del Congreso Nacional, en donde ningún diputado puede votar. El detalle es que no podían sacar votos porque no estaban presentes ninguno de ellos. Así como estos, hay una gran cantidad de artículos que nosotros podemos evidenciarlos a través del estudio que hoy saldrá reflejado, en donde vamos a poder identificar que de la parte general hay 61 artículos, de la parte especial 45, de que también ocurrió un tema. En el mes de mayo del 2016 se realizaron sesiones legislativas sin estar habilitado el Congreso Nacional, porque para esa fecha el Congreso Nacional, la ley ya establece que hay un receso legislativo y no estuvieron habilitados, sin embargo se aprobaron 54 artículos de este código y más adelante voy a mencionarles algunas otras. Si seguimos, ustedes podrán observar, bueno, esta es parte del acta, hay muchas otras que están como parte de la evidencia. En la parte de la inconformidad, nosotros podemos escuchar a algunos diputados cuando se discutieron sesiones legislativas respecto a los delitos contra la administración pública. Todos estos audios nosotros los hemos recopilado en un proceso de investigación del mismo Congreso Nacional, son oficiales del Congreso Nacional, y aquí escuchemos este video. Pero verifiquen porque hay audio. Hay audio, sí. Hay audio. Por favor, verifique el equipo técnico porque sí hay audio, me dice Odir Fernández, y escuchar los argumentos de Russell Tomé Flores. Será fundamental en función de
las explicaciones que ellos nos están dando, escuchar esos audios para comprender los argumentos del Consejo Nacional Anticorrupción. Así que voy a una pausa comercial y enseguida volvemos. Esperemos que ya el audio esté restablecido. Con tantos documentos que nos han dado, ahorita me acaba de traer la última redacción, el abogado y colega Mario Pérez, que está coordinando esa comisión, en la que nosotros tenemos aquí tenían las penas más bajas, pero nos acaba de decir que se subieron cuando ya vinieron los de la MASI y que al final el monto de la pena que queda es de 12 años. La preocupación de nosotros era la que tenían aquí, pero si ya se reunieron y las penas van hasta 12 años. Ahí termina ese video. Son cortos. Muy bien, ya lo pasamos al aire. Okay. Hay otros videos también. No, vamos en este momento a superar estos problemas, estas dificultades que tenemos con el audio. Mientras tanto, usted siga explicando. Ya la Perfecto. gente escuchó lo que decía Russell Tomé. Ok, excelente. Bien, si ustedes se fijan, continuamos. Aquí nosotros observamos de que aparentemente las penas se subieron dentro del mismo Código Penal. La Maxi llegó y dice 12 años. Pero si ustedes se fijan hoy, hay muchas penas en varios delitos que están 4 años. Si nosotros continuamos observando otros videos, también está el diputado Harry Dixon, que hace una exposición. Si gustan, podemos escuchar también al diputado Harry Dixon, que expone su anuencia para el tema del aumento de las penas. Señor presidente, efectivamente hemos estado revisando el actual Código Penal y efectivamente han subido las penas. Y estamos totalmente de acuerdo que suban las penas. Aunque hubiéramos querido ser un poquito más radicales en este tema de la corrupción, por el daño que le ha causado históricamente a la sociedad hondureña y por todo lo que hemos perdido y por todo lo que hemos sufrido como hondureños, pero yo creo que es un adelanto el que se hayan subido penas en este nuevo Código Penal. Bien, aquí continuamos con el tema de lo que son las penas. Si vamos más adelante de la presentación con la parte gráfica, nosotros podremos observar de que, hay una serie de inconsistencias que se presentan en la sesión legislativa del 2 de agosto del año 2017. Aquí es una discusión y aprobación de los delitos contra la administración pública. Y vean ustedes, vamos a continuar con la presentación en donde se presenta una votación. Este es el caso, solo para poner un ejemplo, el caso del delito de malversación de caudales públicos. Aquí vemos nosotros la lectura que hace el secretario. 75. Malversación por apropiación. El funcionario o empleado público que se apropia directo o indirectamente para provecho suyo de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de 6 a 9 años. Multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Si ustedes se fijan más adelante, nosotros aquí observamos, en la siguiente lámina podemos observar lo que dice específicamente el artículo 474, que de hecho está de manera graficada. El pueblo hondureño puede observar malversación de caudales públicos por apropiación. El secretario del Congreso dice de 6 a 9, sin embargo hoy nosotros vemos de 4 a 6 años.
totalmente diferente a lo que se discute, lo que se aprueba en el Congreso, a lo que nosotros podemos observar hoy publicado en la Gaceta y lo que va a entrar en vigencia. Si les parece, seguimos con otra evidencia de parte de esto. Bueno, aquí podemos observar nosotros, aprobado 6-9, lo publicado es de 4-6, totalmente diferente. Seguimos, si les parece, para poder escuchar lo que son el artículo 478 sobre agravantes específicas, en donde también hay una discusión. Artículo 479, agravantes específicas. Los hechos a que se refieren los artículos anteriores deben ser castigados con la pena de prisión de 9 a 12 años, multa por una cantidad o igual al doble o hasta 4 veces del valor de lo malversado, inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión si la cuantía de lo malversado del perjuicio causado supera los 500.000 empiras. Se debe imponer las penas respectivamente previstas en cada supuesto, incrementadas en 1/3 si concurre alguna de las siguientes circunstancias. A. Los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural y artístico. B. Los hechos recaen en bienes efectivos a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión social. Bien, aquí nosotros vamos a darnos cuenta, si continuamos en lo que está publicado, la misma metodología, hoy nosotros vemos publicada dentro de la Gaceta, allá decía de 9 a 12, aquí observamos nosotros de 6 a 9. Allá decía 500.000 empiras, ahora la pena de la multa sería, si el monto supera, son 100.000 empiras, totalmente diferente. A lo que se aprobó. A lo que se aprobó allá y lo que se estuvo discutiendo en el Congreso Nacional. Bien, esto es una evidencia. Continuemos nosotros con las evidencias que estamos mostrándole al pueblo hondureño y pongamos mucha atención en el siguiente video, en donde se presentan algunas irregularidades que los diputados del Congreso no se dan cuenta porque ellos no están atentos al trabajo que están realizando. Si continuamos al siguiente video, vamos a observar un análisis de un video en donde le pasan un documento al secretario del Congreso, le pasan un documento, está leyendo en su ordenador, pero le pasan otro. Observen que aquí hay diputados que no están haciendo absolutamente nada, solamente levantan la mano y él es un diputado que va a presentar una reconsideración de manera posterior. Entonces aquí nos llama la atención. 481, malversación imprudente. El funcionario o empleado público que por imprudencia grave extravía, daña o permite que otros se apoderen ilícitamente de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones y de esta manera causa un perjuicio. Bueno, es que aquí estamos en digital y en físico. Disposiciones generales. Si ustedes se fijan, aquí se presentan dos situaciones. Primero dice el diputado, artículo 481, pero en la Gaceta lo que se publica es el artículo 480. En segundo lugar, cuando él va leyendo, como le pasa en un papel, le dice desde abajo el diputado Mario Pérez, ya lo leyó ya lo leyó, deja de leer. Ese es un artículo que no fue discutido, no fue leído de manera completa, sin embargo está aprobado y está publicado. O sea, ¿cómo es posible de que sale publicado en el Diario Oficial La Gaceta documentos que finalmente no son discutidos dentro de una Cámara Legislativa? Pero esta es una de las evidencias. Y alguien, el presidente de la comisión, en este código le dice, ya lo leyó. O sea, como cállese y no continúe más porque aquí no está poniendo atención absolutamente nadie y nos los podemos dormir. Al final de cuentas, ese es un mensaje que observamos. Continuemos, si quieren, ya para la sesión legislativa del 8 de agosto, es una semana después, y aquí se presentan una serie de situaciones. Hay una reconsideración, aquí vemos un video ya específicamente cuando el diputado secretario en ese momento aprueba el acta. Ha iniciado la sesión legislativa programada para este día, cuando es el mismo presidente del Congreso Nacional que la dio por abierta la sesión y asimismo se inició con la... Ha iniciado la sesión legislativa programada para este día, cuando es el mismo presidente del Congreso Nacional que la dio por abierta la sesión y asimismo se inició con la correspondencia, y en estos momentos nosotros le invitamos a que se quede con la señal de Canal 20. Comprobación del quórum efectuada por la Secretaría. Renuevo la sesión el día miércoles 2 de agosto
del año 2017 a las 5:10. Actuó la Junta Directiva. 25, la Secretaría anunció puntos de dictámenes. 8, se aprobaron varios artículos del Código Penal. Pasó el segundo debate, el contrato que contiene el suministro de energía renovable entre Planta San Francisco, ubicado en el municipio de Dalí, departamento del Paraíso. Se suspendió la sesión a las 8:45 de la noche. Vean ustedes aquí cómo son las jugadas en el Congreso Nacional. Se dice, se aprobaron varios artículos del Código Penal. ¿Cuáles artículos? ¿Cuáles fueron los que se discutieron? ¿Qué es lo que se discutió? Ahí vemos después un acta que está siendo finalmente aprobada. En el siguiente video vamos a observar cuando se le da lectura específicamente al acta y en donde todos levantan su mano y aprueban el código. Ha iniciado la sesión legislativa programada para este día cuando es... Se suspendió la sesión. Mauricio Oliva Herrera, presidente. Mario Alonso Pérez López, Román Vidal, secretario. A discusión la presente acta, suficientemente discutida. A votación. Por favor, controle ahí la votación que no parece registrada. Queda aprobada el acta. Vean ustedes que aquí dice queda aprobada el acta. El acta queda aprobada con los delitos supuestamente de 6 a 9, los delitos de malversación de caudales públicos. Pero hoy en el Código Penal usted puede ver a partir del artículo 474 de que aparecen los tipos penales de 4 a 6 años. Aprobaron una cosa, pero vea seguidamente aprobada. Ya que está aprobada el acta, no puede hacerse absolutamente nada. No porque lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción, no porque lo dice la investigación, sino porque lo dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin embargo, después nosotros observamos más adelante... ¿Alguna reconsideración al acta? Una reconsideración, escuchen. Vamos al siguiente video si les parece. Reconsideración. Rodríguez. Mire que ni cuenta se da el diputado que le están dando la palabra y levanta la mano, se la dieron y anda un poco perdido. Muchas gracias, presidente. Quiero consultarle si puedo presentar una moción de reconsideración. Quiero presentar moción para modificar los artículos del título 26 del Código Penal que fue aprobado el día miércoles 2 de agosto, en el sentido que el artículo 475, la pena quede de 4 a 6 años, el artículo 476 de 4 a 6 años también, el artículo 477 de 6 a 9 años, el artículo 478 de 4 a 6 años, el artículo 479 si la cuantía del perjuicio causado supera los 100.000 lempiras, prisión de 6 a 9 años, y el artículo 481 de 6 meses a 3 años de prisión. Muchas gracias, presidente. Se le consulta a la Cámara y se toma en consideración la reconsideración al acta, tomada en consideración. A discusión, suficientemente discutida. A votación. Tiene la palabra el diputado Walter Vanegas. Muchas gracias, señor presidente, pero es para presentar una reconsideración. Bueno. Honorable diputada Marina Valle Villalta. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría, presidente, si pudiesen leer en qué consiste cada uno de estos artículos, porque al leerlo solo así es bien difícil que recordemos, porque nosotros no tenemos el material y estoy en este momento buscándolo aquí en la computadora, pero no he podido abrir la carpeta, porque para poder votar y para poder cambiar un artículo ya aprobado, creo que lo correcto es saber qué es lo que estamos reconsiderando. Así que muchas gracias, señor presidente.
Compañeros, estamos votando la reconsideración presentada por el diputado Alexander Queda aprobado. Se le consulta. Vea usted que ahí se presentan unas circunstancias. En primer lugar, una diputada pide que le expliquen qué es lo que van a reconsiderar y no le pusieron atención. En segundo lugar, como ya había un acuerdo previo, vean ustedes en esa imagen cuáles son los diputados que votaron a favor. Pero en el video aparece que no están poniendo ni atención, no saben ni lo que están aprobando, y es un momento no procesal para poder aprobar una reconsideración. ¿Por qué razón? Vámonos a la siguiente lámina. Porque jurídicamente el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, continuemos, establece: una vez comprobado el quórum, el secretario dará lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva y jefes de bancada, que incluirá la lectura del acta en sesión anterior. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, esta ya fue aprobada, cualquier diputado puede presentar reconsideración. ¿Pero para qué es la reconsideración? Para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se haga correcciones de redacción. Por Dios, una pena no es una reconsideración sobre la verdad de los hechos, ni debemos de enmendar ese tipo de situaciones. Se abusó de esta figura de la reconsideración porque ya era de compadre hablado dentro de la Cámara Legislativa para continuar. Y vean ustedes, el acta en donde, si continuamos, el acta en donde se aprobó estrictamente los delitos de malversación, antes había sido aprobada con más de 50 votos, pero aquí 52 votos a favor, en contra de lo que ya había sido aprobado anteriormente. Si les parece, seguimos para poder ver esta diferencia de actas. Aquí vemos los 70 votos, podemos hacer un acercamiento en donde dice 70 votos habían votado antes el 2 de agosto, pero si ustedes se fijan en la siguiente acta, el 8 de agosto, hay 52 votos. Entonces, qué insólito, qué triste dentro del Congreso Nacional. Y por cierto, no estaba ni el quórum presente, porque solamente habían 57 diputados. 57, 71 estaban ausentes, pero ante el fraude de meter tarjetas para decir que hay quórum, se presentó esta situación. Entonces, qué triste ver un código penal que va a entrar en vigencia que ha sido aprobado bajo estas circunstancias. Sigamos nosotros observando las siguientes valoraciones. Aquí hubo una aprobación fraudulenta. Mire que nosotros observamos el acta, si hacemos un acercamiento al acta, este es un acta sobre cuando se discutió el capítulo 3 del título 30 de la ley del Congreso. Se falsifican actas dentro del Congreso Nacional. Aquí solamente estaban presentes 63 diputados, no había quórum. Usted puede iniciar un quórum únicamente, una sesión legislativa, si hay un quórum de al menos 65 diputados. Menos de eso usted no puede iniciar una sesión. Entonces, ¿cómo es posible que 63 diputados adoptaban las decisiones? Pero vea cómo es el fraude legislativo. Vamos a la siguiente lámina y observamos de que aquí son estrictamente los en vivo del canal del Congreso Nacional y son cifras totalmente diferentes a las que se aparecen en las actas. Porque las actas las hacen de manera posterior y las van arreglando de acuerdo a la conveniencia. Bien, si ustedes se fijan, después de todo esto vamos a observar una matriz que nosotros hemos elaborado de todo el trabajo. Podemos hacer acercamientos. Esto solo es una muestra, Renato. Sí. Pueblo hondureño, esto es solo una muestra de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, el martes 18 de abril se aprobaron los delitos de genocidio únicamente con 64 diputados. Debieron estar 64. De ahí aparece el capítulo sobre los crímenes de guerra, 51 diputados. Los delitos contra la vida solamente estaban presentes 50 diputados. En los delitos contra la libertad solamente estaban 58 diputados. Sigamos con las tablas. Esto va a salir en el estudio que se publicará de manera posterior. Este mismo día CNA estará remitiendo también este informe al Congreso Nacional. El pueblo hondureño puede tomar sus opiniones. De hecho, les comento, dentro del mismo cuadro, en el último cuadro dice, tenemos videos. O sea, todo esto está con videos, todo esto está con actas, todo esto está respaldado.
Todo esto tiene la evidencia suficiente para que el pueblo hondureño pueda tomar conciencia de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Sigamos. Esto solamente son tablas de todos los tipos penales, las fechas cuando fueron aprobadas, el minuto del video que nosotros ya tenemos evidenciado, en donde se identifican cada una de esas irregularidades. Podemos seguir. Ahí nosotros en el estudio mencionamos 61 artículos de la parte general, 45 de la parte especial, 54 que fueron aprobados durante un mes de mayo que finalmente no estaban habilitados los diputados del Congreso Nacional para tal actividad. Si quiere sigamos para que observemos un video en cuanto a las lógicas matemáticas. Vamos al siguiente, este es el último video, las lógicas matemáticas en el Congreso Nacional, y esto es por parte del presidente. Se presupone que los que se abstienen se suman a los votos favorables. Vean ustedes la lógica legislativa que dice que según la técnica legislativa se presupone que los que se abstienen son votos favorables. La verdad que el que calla otorga, quiere decir, esa es la palabra, el que calla otorga. Es una lógica legislativa que no tiene sentido de acuerdo a la legitimidad y de acuerdo a la legalidad. Entonces se consideraron los que no estaban presentes, como no vinieron hoy, sus votos están a favor. El que no vino, el que no estaba presente, su voto está a favor. Esa es la lógica legislativa. Y cierro esta parte de estos hallazgos, que solo es una muestra chiquitita que el Consejo Nacional Anticorrupción tiene como parte de una evidencia. Veamos nosotros quiénes eran los diputados que estaban presentes ya en la parte final, que estuvieron presentes en todas las discusiones. No estamos diciendo nada desapegado a la realidad, son casos que la Maxi presentó, que UFESIC denunció, casos que están judicializados, personas que se encuentran en proceso, otras que ya han sido condenadas. En este caso, vamos al primer ejemplo. Dentro de esto estuvieron presentes diputados. Aquí nosotros vemos el caso de Fede Ratas, una persona que tiene vinculaciones con el caso de Fede Ratas. Sigamos, podemos observar acá, caso Pandora, aprobaciones, esa fecha, la reconsideración, el 8 de agosto del 2017, caso Arca Abierta también, vinculaciones, aprobando, discutiendo, emitiendo opiniones. Sigamos nosotros, aquí nosotros podemos observar vinculaciones de diputados denunciados por empresas farmacéuticas. Sigamos adelante, el diputado de la reconsideración. Sigamos, aquí podemos observar diputados en ese momento vinculados al narcotráfico. Hoy uno de ellos está privado de su libertad, otros vinculados a temas de corrupción en caso del Infob. Entonces, todo esto nos hace decir cómo es posible que llegue a entrar en vigencia un código penal que fue preparado a la medida y a la talla de quienes van a ser sus probables usuarios. El abogado Yair decía al inicio, estamos discutiendo el fondo, estamos discutiendo artículos. Mostramos una evidencia de cuáles fueron las transformaciones de estos artículos, pero al final de cuentas la forma nos hace determinar de que esto va a ser algo inconstitucional. Entonces, ¿para qué usted va a poner en vigencia algo que va a generar una problemática grande al país? Al final nos están queriendo confundir con contenidos. Están trayendo extranjeros para que hablen con un acento diferente y bastante bonito, pero al final de cuentas el problema del país es otro. El pueblo hoy puede formarse sus conceptos. Aquí hay una falsificación. Y mire, para todo esto, usted preguntará, ¿y CNA va a denunciar? Es que sabe cuál es el problema. Ya hemos denunciado. El problema es de que cuando supieron que estábamos trabajando en esto, hubo una reforma a la ley orgánica por adición del Poder Legislativo, el artículo 10A, en donde dice que quedan exonerados de responsabilidad penal los diputados que en el cumplimiento de sus funciones cometan este tipo de situaciones. La famosa inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se va a discutir? ¿Cómo usted se va a sentar en una mesa cuando sabe toda esta ilegalidad? Resumamos. Entonces, en la Gaceta aparecieron
publicadas penas distintas a las que se aprobaron en las sesiones. En las sesiones se aprobaron penas de 6 a 9 años y en la Gaceta aparecieron penas más bajas. De 4 a 6. Ese es el primer punto. Ese es uno de los puntos. Ese es el primer punto que recapitulo. Usted tuvo un frente a frente sobre ese punto. Yo estuve presente en él con otro distinguido colega y se hablaba precisamente de que a través de una modificación del acta se había logrado bajar las penas del delito de malversación de caudales públicos. Y aquí estuvimos en un frente a frente, con un set diferente, por cierto, pero aquí estuvimos con usted. Y señalábamos precisamente eso, las reconsideraciones de actas según la ley. No se puede cambiar el contenido de la ley, salvo que se trate de un hecho no real. Pero ahí los diputados aprueban algo y al día siguiente, en la sesión siguiente, presentan esa propuesta de reconsideración de acta para cambiar contenidos. La ley está clara, no permite eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad hubo respecto del delito de malversación de caudales públicos para cambiarle las penas de 6 a 9 años para dejarlas en 4 a 6? Y usted ve el video que nosotros hemos podido también observar, que el diputado mocionante no da ninguna explicación del por qué esa rebaja de penas que está solicitando. Más bien, la abogada Valle pregunta, bueno, pero es que yo no sé qué están aprobando. O sea, ¿qué motivó a hacer esa rebaja? Y sin ninguna motivación, y peor aún, la ley es clara en decir cuándo se hacen rectificaciones de acta. Yo estuve en algún momento en un foro discutiendo con uno de los asesores del Congreso y decía él que eso la ley lo permite, pero el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso es clara y terminante. No se puede a través de una modificación de acta cambiar el contenido de la ley, porque al final de cuentas es vulnerar la voluntad de los diputados que participaron en la sesión donde se aprobó ese artículo o esos artículos. De tal manera que, por eso yo le digo, Renato, mire, ha sido muy enriquecedor platicar del contenido del Código Penal, pero ya conocer estos elementos nos genera un contexto diferente. La pregunta es, ¿qué necesidad hubo para rebajar esas penas? O sea, ¿por qué aparece algo diferente a lo aprobado, a lo publicado, cuando la reconsideración de acta no es para eso? Y es en delitos de malversación de caudales públicos. Y yo le digo algo adicional. Yo le aseguro que si esto fuera visto, por lo menos da indicios de iniciar una investigación. Hay un delito, el abuso de autoridad, que ya no está en el nuevo Código Penal. Y el delito de abuso de autoridad es emitir decretos en contra de la ley, aprobar decretos. O sea, ya con el Código Penal actual ya no se podrá perseguir estos hechos porque ese delito desaparece, que es el actual artículo 349, numeral 2 del Código Penal. Entonces, realmente esto hay que verlo en una visión de contexto. Yo creo que si hacemos la discusión de contenido y que vengamos a justificar un artículo por otro, aunque eso es válido, si descuidamos el tema de contexto y las razones por las cuales esta ley se aprobó de esta manera, yo creo que perderíamos un poco el tiempo. O sea, se puede entonces discutir contenidos cuando hay suficientes elementos que muestran presuntamente de que hubo irregularidades o ilegalidades al momento de aprobar el Código Penal. O sea, se legitima el Código Penal con esto. Y eso es lo que, por eso la ciudadanía desconfía de esta ley, porque tiene disposiciones buenas. O sea, yo se lo digo, yo lo estudio con mis alumnos. La parte general del Código es muy buena, es muy moderna. O sea, lo tengo que decir con objetividad. Pero, ¿qué motivó a los diputados a aprobar la parte especial donde están los delitos de esa manera, sin tener presuntamente la mayoría que exige la ley? ¿Se puede legitimar una ley en ese sentido? Por eso la ciudadanía cuestiona mucho esta ley. Yo creo que si los diputados, porque hay un dicho muy sabio, errar es de humanos, rectificar es de sabios. O sea, si esto lo evalúan ellos por el bien del país, si es que es por el bien de Honduras, y yo sé que hay muchos diputados que tienen un interés genuino en hacer las cosas bien. Si aquí hay graves irregularidades presuntamente denunciadas por el CNA, yo creo que es el momento de olvidémonos de discutir el contenido y miremos si es mejor generar un producto
diferente, incorporando las cosas buenas que tiene esta ley, porque tiene cosas buenas. Pero creo que un código así posiblemente no va a durar ni 2 años. Cambiarán las autoridades del Congreso tarde o temprano. Y yo le puedo asegurar que por esa sospecha y ese cuestionamiento permanente de la población va a terminar siendo derogado en cualquier momento. Bueno, en la recapitulación para ir a la pausa, fuera que en la Gaceta aparecen penas en algunos delitos rebajadas que no fueron aprobadas así de esa manera en el Congreso. En algunos delitos fueron aprobadas penas de 6 a 9 años, pero ya en la Gaceta aparecen de 4 a 6 años. El otro puntito a rescatar es que sin quórum se aprobaron muchos de esos artículos. El quórum mínimo es de 65 diputados. 65. Y en muchas sesiones aparecieron 64. 38, solo 38 38 diputados. Y se aprobaron los artículos. Sí. Bueno, ¿quién es el que debe investigar estas irregularidades? ¿El Ministerio Público? Debería de investigarlas para iniciar procesos. Vamos a la pausa comercial, vamos a escuchar también las valoraciones de Joaquín Mejía, que está en el Progreso. Miren, en estos tiempos uno tiene que explicar de todo. Desde hace 8 días mi compañera aquí en la lectura de los mensajes de la presentación del programa, Gabriela Andino, está de vacaciones. Entonces, por eso, desde hace 8 días no hemos hecho preguntas, porque me dijeron a mí, pero usted puede leer los mensajes, pero yo no puedo estar buscando para leer mensajes, escuchando a los panelistas para repreguntar, porque son muchas funciones. Mejor, por mientras esté de vacaciones Gabriel Andino, dejemos de leer mensajes y yo me voy a concentrar solo en la temática. Por eso no quiero suspicacias de nadie. Miren que ya van 7 días que no leemos mensajes, justamente porque está de vacaciones mi compañera, porque a raíz de la pandemia hemos tenido que mandar obligatoriamente casi a la mitad de los grupos de periodistas a vacaciones para trabajar menos aglomerados en el edificio por la seguridad de nosotros y la seguridad de los invitados. Así que doy estas explicaciones para que no se genere ninguna suspicacia en la gente. Bueno, miren, me dice la producción que tengo al abogado Hermes Ramírez. ¿Me permite, abogado? Esto es así como cuando usted llamó ayer, que teníamos a Doris Madrid y teníamos a Hermes Ramírez y teníamos a Balbuena en Castellón. Llamó el abogado Odir Fernández. Hoy tengo a Yair López, a Odir Fernández, está Joaquín Mejía y está llamando el abogado Hermes Ramírez, que ayer estuvo aquí presente. Pero solo permítame, abogado Hermes Ramírez, quiero escuchar las valoraciones que sobre todo esto que ha dicho aquí el abogado Yair López y don Odir Fernández tiene Joaquín Mejía en el Progreso, para que se sienta también involucrado el doctor Joaquín Mejía. Adelante, doctor. Bueno, Renato, además de las cuestiones de forma que ya plantearon Odir y Yair, yo creo que es importante también plantear aquellas cuestiones que preocupan en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si bien es cierto, se reducen las penas por los delitos de calumnia y por injurias, sin embargo, se mantienen estos delitos vulnerando los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, que establece que cuando hay un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, debe ser abordada en el ámbito civil. Por ejemplo, se crea un nuevo delito, el de desórdenes públicos, que implica, por ejemplo, que se puede criminalizar la difusión de noticias o rumores falsos por las redes sociales. O, por ejemplo, la forma en que está redactado este delito es tan vago y no es preciso que puede permitir que las personas que protesten ante una institución pública pueden ser criminalizadas con este delito. O, por ejemplo, el delito de reunión y manifestación ilícita está redactado de tal forma que violenta los principios de presunción del carácter lícito de las reuniones y manifestaciones y también el de responsabilidad personal, porque imagínense usted, Renato, que usted mañana organiza una protesta por la libertad de expresión y... Me cortó. Sí, tenemos dificultades con el internet de don Joaquín Mejía.
en el Progreso Departamento de Lloro. Bueno, mientras restablecemos esta comunicación, escuchemos al abogado Hermes Ramírez. El abogado participó como asesor en la elaboración de este Código Penal que entra en vigencia el 25 de junio. Adelante, abogado Hermes Ramírez. Muy buenos días, don Renato. Muy buenos días a los distinguidos panelistas que se encuentran en el foro. De hecho, don Renato, como bien usted lo ha manifestado, ayer estuvimos presentes en el mismo. Más bien estamos un poco desvelados porque estuvimos viendo la repetición durante las horas de la madrugada. Y efectivamente, aunque de forma paradójica, solo tuve 11 minutos de intervención en el programa del día de ayer, de casi 2 horas que duró el mismo, contrario, pues, por supuesto, al espacio que se le cedió directamente al CNA, de alrededor de casi 40 minutos por una llamada telefónica que en este caso hizo el jefe de investigaciones que se encuentra presente en el foro. Hay algunos elementos importantes que rescatar. En primera instancia, solo con el hecho de la presentación del foro el día de hoy por parte del CNA, y lo digo categóricamente, demuestra efectivamente que ya no tiene ningún argumento, demuestra efectivamente la debilidad que se presenta en cuanto a que no tienen ningún tipo de valoración con respecto al fondo. Yo felicito aquí al abogado, el doctor Yair, que ha manifestado que existen aspectos positivos del código. Creo que es importante referirse específicamente a eso. También dentro del conocimiento de los derechos humanos, como doctor o especialista que tiene don Joaquín, pues deberá entender él también que la Corte Interamericana ha sugerido en sus diversas sentencias algunas, en este caso, conceptos o algunos calificativos que deben de ser valorados para tratar de tener penas absolutamente, en este caso, proporcionales. También me gustaría decirle y aclararle a la ciudadanía que no es correcto el tema de lo que han manifestado. Recuérdese usted que un Código Penal lleva un proceso legislativo bastante amplio en cuanto a su aprobación, solamente se están refiriendo a ciertos momentos como tales, entonces es algo que también debe de quedar eso en la palestra pública para tratar de manifestarlo. Yo se lo mencioné a usted, don Renato, el día de ayer. Estamos cayendo nosotros en una situación bastante delicada. No es correcto, consideramos nosotros, llevar este debate desde un punto de vista circense, es decir, a quien aplauda más, porque eso se llama populismo penal. Me gustaría a mí que exista un foro en el cual se pueda debatir ampliamente estos temas de forma académica. Yo ya he tenido oportunidad de poderlo hacer específicamente con el abogado Yair López en un foro que tuvimos la vez pasada. Y también, don Renato, manifestarle que no es cierto que ha existido, en este caso, algunos tipos penales que puedan criminalizar la protesta. Se ha dicho mucho del artículo 587 que habla sobre la asociación terrorista. Este efectivamente es un artículo que se refiere a los grupos de crimen organizado, terroristas, que intentan en este caso desestabilizar el orden constitucional. Se ha querido en una campaña mediática bastante absurda confundir al pueblo hondureño en relación al monto de las penas que consideran elevados. Y otro de los temas que considero también dentro del marco de la lógica del debate y la dialéctica que está teniendo esta mañana, recuérdese que el CNA presentó una iniciativa directamente en el Congreso. Yo recuerdo que se presentó la iniciativa de ley y el Congreso Nacional llamó específicamente al CNA para que pudiesen ellos estar presentes en la discusión que se hizo en las sesiones que se desarrollaron a lo largo del Congreso, y ellos no quisieron comparecer. Por lo tanto, sin entrar en calificativos, porque tampoco considero que sea prudente y profesional referirse de forma negativa a personas que no están presentes o que no puedan defenderse en un foro, como los epítetos que están refiriéndose en cuanto al doctor español, sí consideramos nosotros que tiene cualquier calificación igual a la que podemos tener nosotros. Yo tengo el mismo título de la Universidad San Carlos de Guatemala como doctor en Derecho Penal, al igual que lo tiene el doctor Odil Fernández, al igual que el doctor también en Ciencias Penales o doctor en Derecho Penal, en este caso el doctor David Babuena en España. Eso no desmerita de ninguna forma los criterios que él ha manifestado desde Castellón, España, el día de ayer. Por lo tanto, invitarle precisamente, don Renato, para tratar de tener en este caso un foro donde estemos presentes todos, y de hecho invito yo al CNA, invito a los especialistas que ha contratado el CNA para que se vengan al Congreso
para que estén presentes, que podamos tener un debate académico, un debate científico, porque sí consideramos nosotros que existen bastantes puntos positivos de este código que no se le ha dicho a la ciudadanía, solamente se refieren o atacan precisamente puntos de vista vinculados con esto. Yo soy de criterio y se lo he demostrado. Yo tengo cartas y credenciales comprobadas de también haber estado desde mi posición como funcionario público en haber luchado contra la corrupción. Yo mismo fui a las audiencias, como se lo referí el día de ayer. Yo estoy claro que debe existir en este caso una reparación al patrimonio estatal. Estoy claro que deben de enfrentar la justicia las personas que cometen delitos de corrupción. No obstante, esto debe hacerse en el marco del debido proceso, en el marco del respeto a los derechos que consagra la Constitución. Y lo más importante de este tema, don Renato, es que no se debe de llegar a sesgo político, no se debe utilizar el Código Penal como una plataforma político-electoral de algunos sectores, y mucho menos se debe defender en estos momentos tan delicados de querer desestabilizar la opinión en base a una campaña de desinformación, tratar de manifestarle al pueblo hondureño aspectos que son absolutamente falsos. He tenido conocimiento, hay acercamientos con algunos sectores de la sociedad. No me gustaría que se pudiesen desarrollar escenarios más adelante un poco complicados en relación a esto, queriendo que algunos sectores también se sumen a tratar de establecer una posición. No se basa, como yo lo he manifestado, en criterios de populismo. Veamos las cosas desde forma técnica, podemos abrir un amplio debate. Precisamente en este proceso se están realizando jornadas de socialización para orientar al pueblo hondureño. Sería conveniente también poder tener estos procesos de debate académicos, científicos, para tratar de establecer un balance y una proporcionalidad. Así que, don Renato, estoy abierto a una consulta que nos pueda hacer, siempre como le he referido en base al principio de igualdad. El día de ayer se tuvo por la llamada telefónica hace alrededor de 40 minutos, no obstante sí consideramos nosotros que nuestra participación fue bastante limitada porque solo tuvimos 11 minutos, pude hablar yo, tengo anotado, esta madrugada lo pude ver en el programa que como lo he manifestado. Pero siendo justos, usted debe considerar que quien se llevó gran parte del tiempo ayer fue el doctor Balbuena de España, que estaba en la misma línea de defensa del Código Penal que ustedes. Deben considerar eso cuando miden los tiempos. El hecho que usted haya tenido menos participación que Balbuena o que Doris Madrid haya tenido menos participación que Balbuena no quiere decir que los que defienden el código no tuvieron amplio espacio, y quien más habló ayer fue David Balbuena. Hay que ser justos. Abogado Hermes Ramírez, aunque yo le agradezco que usted pase pendiente de nuestro programa, para mí el hecho que una persona toda la mañana se levante y ponga frente a frente es tenerle respeto. Les respeto y les agradezco. Así que muchas gracias, abogado Hermes Ramírez. Voy a terminar de escuchar, porque este es otro tema, miren, y este es otro tema muy importante. El contenido del Código Penal en relación a grupos vulnerables. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado sus reservas en este código en relación a las mujeres y a todos los grupos vulnerables que tiene el país, y le ha pedido al Congreso leer, releer y hacer las reformas correspondientes. Y sobre eso estaba hablando el doctor Joaquín Mejía, a quien lo escucho para después volver con las últimas valoraciones que tienen aquí desde el set principal de Frente a Frente en Tegucigalpa, Jair López y Odil Fernández. Adelante, doctor Joaquín Mejía. Gracias, Renato. Y efectivamente, como lo señala el doctor Hermes, hay cosas positivas del Código Penal, pero evidentemente creo yo que nuestra posición debe ser señalar aquellas cosas negativas que tienen un impacto en los derechos y libertades ciudadanas. Y por eso creo yo, y le recomiendo al doctor y a todos los asesores del Congreso Nacional, que por favor, por ejemplo, se lean la propuesta que se presentó como articulación 611, la propuesta que presentó la Asociación de Jueces por la Democracia, la propuesta que presentó la Asociación para una Sociedad Más Justa, la propuesta que presentó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la propuesta que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción, entre otras, donde están esos niveles técnicos que se exigen. Y lo que estamos planteando es que se puedan revisar esas cuestiones, que no las digo yo, Joaquín Mejía, ni las dice incluso el CNA, las dice la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo claro es con el delito de violación, por ejemplo. En el Código Penal, en el artículo 249, no se contempla de manera expresa el uso de narcóticos, drogas u otras sustancias para
anular la voluntad de la víctima y por tanto limitan la capacidad de la mujer de dar o no su consentimiento. O, por ejemplo, en materia de interrupción del embarazo, se prohíbe de forma absoluta el aborto, violentando los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que mínimamente se debe permitir en el marco de las 3 causales, es decir, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando existe inviolabilidad del feto y cuando el embarazo es producto de la violación. Por ejemplo, en materia de tortura, solo se identifica como sujeto activo para su comisión al funcionario o empleado público, pero no a los particulares. Y ojo, la pena es proporcional para que tenga un efecto disuasorio, porque el Comité contra la Tortura le recomendó a Honduras que las penas fueran proporcionales. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que con el nuevo código, la pena pasa de 8 a 12 años a 6 a 10 años. En el delito de desaparición forzada, artículo 140, se limita la aplicación de la pena a los actores materiales, pero no a quienes ordenen o inducen a su comisión. Y en este sentido, se libera a quienes ordenen la desaparición forzada. Y finalmente, a mí me gustaría decir algo positivo del Código Penal en el sentido que en su artículo 153 se reconoció el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico por los crímenes cometidos por subordinados. ¿Y qué es lo que hizo el Congreso Nacional? Simplemente reformar ese artículo para evitar que los altos mandos policiales y militares no fueran responsables por los delitos cometidos por sus subordinados. Sin embargo, creo yo que han engañado a los policías y militares porque ese principio es un principio constitucional, porque de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, las normas y derechos de origen supranacional se incorporan lo que es de constitucionalidad, y ese principio está en el Estatuto de Roma, que fue aprobado y fue adoptado por Honduras en el año 2002. Muchas gracias, doctor. Tendrá una nueva participación en un momento. Me dice la producción que está en la línea telefónica el diputado Luis Redondo. Lo voy a presentar después de la pausa. Mire, ayer, después de escuchar el debate que usted tuvo con el doctor Balbuena, yo sentí que este asesor del Código Penal defendió una premisa, dice. Es que ustedes ahí todo lo quieren arreglar con penas altas, dice. Y así no se rehabilita la gente, afirmó. ¿Recuerda? Sí. Así no se rehabilita la gente, dice. Así no va a rehabilitar al corrupto usted solo con penas altas. Y empezó él con su argumento. Usted le respondió, bueno, mire, Europa es otra cosa en relación a América Latina. Es decir, allá está preso en este momento ¿quién? Y es cierto, el yerno de Felipe VI. No, Felipe VI es el actual. El rey Juan Carlos. Del papá del actual rey de España, de Juan Carlos, correcto. Allá está preso el yerno del rey Juan Carlos. Allá está preso por actos de corrupción el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Allá tenemos a empresarios presos. Es un continente diferente, es una forma de ver la vida diferente. Aquí muchos privados de libertad, desde las propias celdas, hacen lo que quieren. No se rehabilitan. No se rehabilitan. Entonces la gente cuando mira actos de corrupción dice, por lo menos que quede la sanción moral que le pusieron las chachas. Por lo menos que quede la sanción moral que apareció en los medios. Así compensa tanta impotencia a la gente. Ver que la corrupción por lo menos se castiga con sanciones morales. Pero hoy podemos ver, yo traje una transparencia muy sencilla, porque vi el debate ayer y yo dije, mejor explicarlo con casos. Y 2 casos sencillos para que se mire. Pero yo le digo una cosa, veo buen conocimiento del doctor Balbuena, se nota que es una persona muy versada en derecho, pero yo creo que él y los demás asesores del Congreso, yo les invito con todo respeto a que vean ese informe que nos ha presentado el CNA hoy, porque yo le digo, es decir, ¿de qué sirve discutir el contenido si la ley tiene vicios graves de ilegalidad? O sea, esa es la reflexión que tenemos que hacer. Entonces yo estoy seguro que el doctor Balbuena seguramente va a ver este programa y va a enterarse de cómo fue aprobado este código presuntamente y estos hechos de que se aprobó la malversación con cierta pena y que irregularmente se redujo de otra forma. Y estoy seguro que esa visión
va a ser muy importante considerarla porque no podemos estar viendo solamente el tema de contenido. El diputado Luis Redondo, inmediatamente después de la pausa comercial. Adelante con los consejos comerciales y volvemos con esta reacción. El diputado Luis Redondo está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, Luis. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a todo el auditorio de Frente a Frente. Un saludo al abogado Dir y al abogado Yair. No podía evitar no pedirle que me permitiera hacer uso de la palabra por una razón. Primero, yo soy un diputado que estuvo en el periodo anterior, cuando se presentó este código como un proyecto de decreto y cuando se discutió, y también he estado en este otro periodo. Debo decir que primero felicito al CNA por la presentación de una parte de lo que constituye un concurso de varios delitos, de los cuales yo doy fe que son tal cual se han presentado, y hay muchísimos más. Segunda cosa es, Renato, debo decir también que todas las personas que en este momento están defendiendo la posición que el Congreso Nacional está haciendo con respecto al Código Penal son personas que yo estoy viendo por primera vez. No estuvieron durante la discusión en el Pleno, tampoco estuvieron en el periodo desde que se presentó el proyecto de decreto. Debo decir también de que yo tuve que gestionar a través del IAIP la información que la Corte envió hacia el Congreso Nacional, y yo mismo tuve que gestionar a través del IAIP que me dieran la información que estaba obligado el Congreso Nacional a darme, y después de haberla solicitado se negaron, no contestaron, y esa información fue entregada a través de 637 folios, en los cuales no solamente se constata lo que se está hablando en este momento, lo que se presentó en su programa, sino que también puedo decirle a usted lo siguiente. Primero, varios de los decretos que los artículos que se discutían en el Congreso Nacional no cumplieron con lo que está establecido en la ley orgánica para poderse aprobar. Y además de eso, se discutieron en fechas en las que nosotros no teníamos habilitadas las sesiones. Yo aprovecho a decirle particularmente al abogado Hermes Ramírez, fíjese, abogado, que creo que mi hermano Fernando estudió con usted y tiene muy buenas valoraciones. Yo no quisiera que pasara con usted lo que ha pasado con el abogado Baldo Ramos Soto, de quien también ha habido buenas valoraciones y que en el Congreso ha establecido claramente que no se puede hacer modificaciones en el vacatio legis de una ley, y que no se puede, no están habilitados o no es ley algo hasta que no ha sido publicado en la Gaceta. Partiendo de eso y de ese comentario personal que le hice, abogado, yo hago un llamado a esas valoraciones conforme a derecho. Le pregunto públicamente, ¿puede el Congreso dar por válida una ley aprobada en fechas que no estaban habilitadas para sesionar? Yo le puedo responder, no. Por lo tanto, si el proyecto de decreto y varios artículos, Renato, no solamente el proyecto de decreto y el dictamen donde se dispensó los debates sin tener el número necesario que la ley establece, y publicando diferentes información, yo le voy a decir por qué, decía alguien, ¿y por qué hace la denuncia? Cuando dice el abogado Hermes que es que no tiene el CNA argumentos, discúlpeme. Cuando se hizo la denuncia oportunamente del Código Penal, ¿sabe qué ocurrió en el Congreso? Y pueden entrar ahorita a la página. El Congreso puso en mantenimiento la página. Y además de poner en mantenimiento, borró esas actas que usted ve ahí, que se presentaron algunas. Las borró. Si usted entra a la página del Congreso, ya no están las asistencias, ya no están las votaciones. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué borrar la evidencia donde se demuestra claramente que no se cumplió con la ley para aprobar no solo el Código Penal, varios decretos más? ¿Por qué lo borraron? Entonces, cada vez que se da un argumento, cada vez que se hace una denuncia y se presentan las evidencias, salen los defensores o borran las evidencias o los medios de prueba. Es evidente, Renato, y es evidente el pueblo hondureño, los invitados, que aquí hay un concurso de varios delitos donde hay personas que están participando. ¿Cómo es posible que hayan borrado eso ahí? Y para cerrar, le vuelvo a preguntar, no solo un artículo, no solo el decreto completo del Código Penal, que es totalmente inválido,
Ese código penal se presentó en fechas que no estábamos habilitados para sesionar, el 17 de mayo del 2016, y la publicación en la Gaceta de ese decreto que habilitaba las sesiones en mayo, que se publicó hasta en octubre. Fue promulgado por el Poder Ejecutivo en mayo, y se publicó hasta en octubre. Por lo tanto, la habilitación de esas sesiones solamente para la presentación del dictamen es nulo. Y además varios artículos. Debo decir entonces, por el espacio que está encerrado en televisión, que aquí no solamente se trata de temas de fondo, como los que se quedaron evidenciados cuando se metió la eliminación de los delitos de lesa humanidad en el Congreso Nacional. 3 veces lo hemos discutido, 3 veces los mismos temas. Entonces, no solamente queda en evidencia la eliminación de la malversación de lavado de activos, y también en los artículos que están al final, donde también se elimina de la Ley Especial de Receptación y Lavado de Activos esos delitos. No solamente está la eliminación de los delitos ambientales que se pretendieron ahora también. No solamente es eso. Se trata de que todo el Código Penal se debe de abrogar y se debe presentar un nuevo código, con la socialización que se ha hecho, en vista a que todos los que se presentaron al Congreso pidieron una cosa y al final se publicó otra. Por eso es que volvió el poder, por eso es que volvió la sociedad civil a presentarlo. Como diputado, yo doy fe de que el Congreso Nacional ha cometido un concurso de varios delitos y que ese código, lo mejor es que lo abroguemos, y ya está el proyecto de decreto ahí metido. Desde el 2 de abril está presentado la abrogación de ese código y que no entre en vigencia en tanto no se presente un nuevo código. Muchas gracias por el espacio, y este comentario que hago en este momento como diputado que estuvo en ambos periodos, vuelvo a reiterarle la pregunta. Abogado Hermes, ¿usted da por válido que un decreto de ley sea ley de la República si no estaba publicado debidamente en la Gaceta cumpliendo con la formación de esa ley? Por favor, contésteme, porque si usted está de acuerdo, espero que no quiero que termine como otros abogados que antes decían que la reelección no era válida y ahora después hasta presentaron algunos recursos a la Corte. Muchas gracias. El diputado del Pino, Luis Redondo. La última pausa comercial. Bueno, termino con las participaciones breves de nuestros invitados. Comienzo con el abogado Yair López. No solamente reflexionar, Renato, y gracias por la invitación, de que a mí me parece que este Código Penal es parte de un rompecabezas. Yo lamento ciertamente las últimas actuaciones del Congreso Nacional, desde el momento que se pronunció sin tener un informe, recuerdo, de la Maxi, ya estaba pidiendo que se fuera la Maxi sin evaluar en la comisión respectiva. Y esa fue la posición del Congreso. Luego han aparecido estas leyes que ha comentado el doctor Odir, de que le conceden inmunidad a los diputados. Ahora aparece aquel decreto 116-2019 que establece la auditoría obligatoria y que le resta al Ministerio Público la capacidad de investigar estos actos ilícitos de fondos públicos donde funcionarios públicos se apropian de nuestro dinero. Y apareció la semana pasada la interpretación ilegal también, porque han modificado la ley a través de una interpretación. Ha habido reforma. La Corte no pronunció. El proceso. Y lo que están buscando con eso es evitar que el Ministerio Público recabe la información oportuna en su momento, en sus investigaciones. Todo esto a mí me genera una conclusión clara. Y bueno, ya vimos la rectificación que hubo respecto del delito de malversación de caudales públicos y la manera como el CNA, pues a través de este informe muestra de que muchos de los artículos del código aparentemente no tienen la legalidad necesaria. ¿Qué es esto entonces? Prácticamente a mí me deja la sensación de que lo que se busca es dejar la mesa servida para que el día de mañana, si las cosas políticas cambian en este país, no exista la posibilidad de investigar estos hechos y que haya una legislación que les proteja. Gracias, abogado Yair López. Concluyo también con el mensaje breve de Joaquín Mejía, del doctor Joaquín Mejía, en el Progreso. Adelante, doctor. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. La primera es que el Congreso Nacional tiene desde hace mucho tiempo en sus manos las propuestas constructivas de diferentes sectores de la sociedad civil. Ya mencioné algunas y yo creo que deberían de tomarlas en serio si realmente están
comprometidos a realizar un verdadero diálogo alrededor de un código tan importante. Y en segundo lugar, recordar lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con este código, que algunos delitos vinculados con actos terroristas, manifestaciones ilícitas o desórdenes públicos están redactados de forma tal que puede llevar a tergiversaciones deliberadas para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales, y eso es grave. Y finalmente hay que recordar que el Código Penal solo es una pieza, pero el problema de fondo que hay en Honduras es que tenemos un sistema autocrático, como lo acaba de decir el índice Bertelmann, que mide los procesos de transformación democrática, y también un régimen híbrido, como dice el diario inglés The Economist, a solo un eslabón de convertirse en un Estado totalmente totalitario, y el problema es más allá del Código Penal. Gracias, doctor, y concluyo con el jefe de la Unidad de Investigación del CNA, el abogado Dir Fernández. Bien, finalmente hacerle saber al pueblo hondureño que seguiremos enviando los informes correspondientes, los comentarios al Congreso Nacional. No nos cansaremos en esto. Invitamos a todo el pueblo hondureño para que se una a esa campaña que CNA ha comenzado a motivar, alzando su voz en contra de un código penal que no debe de entrar en vigencia por las razones que hemos mencionado y muchas otras que ustedes pueden encontrar en cada uno de los informes, porque finalmente da pena, da vergüenza que entre en vigencia una norma que proviene de manera ilegal. A todos ustedes, gracias por su atención al programa. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder de Honduras a continuación.